Everybody learning English in Zone TV. Universal English Center, the place to be. De trabajo, nuestra colega, la teacher Iris Zamora. Teacher, bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Qué nos trae para esta tarde? Gracias, pues el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante porque vamos a estar hablando de los artículos definidos y los artículos indefinidos y cómo podemos utilizarlos nosotros, y también vamos a estar desarrollando un vocabulario, ¿verdad? Que los que tienen la copia en sus casas, por favor pongan atención, porque vamos a estar desarrollando el vocabulario que está en las hojas, ¿verdad? Entonces todos tienen que estar poniendo atención porque vamos a hacer la pronunciación y vamos a hacer la traducción también. Y para comenzar vamos a desarrollar el vocabulario que tenemos aquí en el pizarrón. Y ustedes también en sus pantallas van a poder estar viendo las diapositivas, ¿verdad? Yo voy a ir pronunciando y ustedes siempre van a estar repitiendo después de mí, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar el vocabulario en estos momentos. Pongan mucha atención y siempre repitiendo después de mí. La primera palabra es house. House significa casa. House. La siguiente palabra es liar. Liar significa abogado. Liar. La siguiente palabra es gym. Gym significa gimnasio. Vamos con la siguiente palabra, church. Church significa iglesia. Repetimos nuevamente todas las palabras. House, liar, gym, church. Aquí las tenemos, ustedes las pueden ver en su pantalla. Bueno, vamos a continuar con la otra lista de palabras que tenemos. La siguiente palabra es office. Office significa oficina. Engineer, ingeniero. Apple, manzana. Electrician, electricista. Y la última palabra, eraser. Ustedes la pueden ver en sus pantallas y la vamos a volver a repetir. Office, engineer, Apple, electrician, eraser. Para cada una de estas palabras, ¿verdad? Usted tiene que escribir la traducción en la hojita. Si usted la tiene en su casa, entonces tiene que escribir la traducción para cada una de estas palabras. Y vamos a continuar con el uso del artículo definido y artículos indefinidos. En este caso vamos a comenzar con indefinite article. Indefinite article, an. Una, un y una. Podemos decir a o a. En, y significan un y una. Ahora vamos con el definite article. The, y también lo podemos pronunciar da, que significa el o la. Tenemos la siguiente, que son los demonstrative pronouns. Ahora tenemos el ejemplo aquí con definite article. The engineer, el ingeniero. El siguiente ejemplo es the house and the church. La casa y la iglesia. Tenemos los demonstrative pronouns. This, que significa este, esta, esto. Interesante, óigame, qué bien está la clase, teacher. La felicito de veras porque es como la continuación. Ahora vemos un vocabulario bastante extenso y también vemos el artículo indefinido y el artículo definido.
Me gustaría que interactuáramos un poco con la Ok. gente allá en sus hogares para que también ahí en sus hojitas puedan hacer algunos ejemplos, especialmente con el uso del artículo definido a y en, el cual Ujú. tenemos ahí que, por ejemplo, usted nos explicaba el uso de a y en. Explíquenos más que todo Ok. el uso porque vemos ahí a y en. Ajá. Quizá algunos televidentes todavía no nos comprenden muy bien o quisieran saber un poco más a profundidad Ok. el uso de a y en. ¿Le Ajá, parece? Sí, exacto. Lo vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, tenemos aquí e y en. Entonces, nosotros vamos a utilizar el artículo, el artículo indefinido a cuando la palabra empiece con una consonante. Vamos a utilizar el artículo indefinido en cuando la palabra comienza con una vocal. Si ustedes se fijan, todas estas palabras que están aquí comienzan con una vocal. Entonces, para eso vamos a utilizar en. Ah, interesante. Bien, perfecto. O sea, si yo quiero decir una casa, ¿cómo sería entonces una casa? A house. Ok, entonces queda claro pues que el artículo indefinido a se usa cuando las palabras empiezan con consonante, ¿correcto? consonante, si quiero decir, por exactamente. ejemplo, un abogado, ¿cómo lo diría usted? A liar. A lawyer, perfecto. Y si quiero decir un gimnasio, A gym. a gym. Y si quiero decir una iglesia, A church. bien, entonces, ¿qué les parece ahí en su hogar? Usted repite con nosotros. Yo lo voy a hacer en español y ella lo va a hacer en inglés. Una casa, A house. un abogado, A liar. un gimnasio, A gym. una iglesia. A church. Bien, fantástico. Repitieron con nosotros. Tomen nota ahí en su hojita entonces o en su cuaderno. Sé que muchas personas están viéndonos y están siguiendo lo que es la clase a través del programa English on TV. Ahora vamos a la siguiente parte, Teacher Iris. ¿Cuándo usamos? Bueno, ya nos explicó usted el uso del artículo indefinido en. Ahora Ajá. hagamos un ejemplo. Por ejemplo, una oficina. ¿Cómo se dice? An office. An office. Si usted nota ahí, la teacher usó en porque office empieza con una O que es vocal. Por eso ella dijo an office. ¿Cómo diría usted entonces o cómo diríamos un ingeniero? An engineer. Perfecto. Una manzana. An apple. Correcto. Un electricista. An electrician. ¿Y cómo diríamos? Un borrador. An eraser. Perfecto. ¿Qué le parece si creo que tenemos algunas diapositivas ahí para mostrar Sí. lo que es el uso del artículo indefinido a y en para que podamos interactuar con todas las personas que nos están viendo allá en casa y puedan ver lo que es el uso del artículo indefinido con la palabra. Vamos entonces a ver las diapositivas ahí que Sí. tenemos preparadas para todas las personas que nos están viendo en esta tarde. Creo que está más adelantito. Interesante entonces, por ahí vamos a ver, ahí está. Eso es el uso del artículo definido, ¿verdad? Sí. The. Explíquenos también un poco de eso. Da. Bueno, vamos a utilizar, lo podemos pronunciar da o di, pero vamos a utilizar da, di, cuando la siguiente palabra comienza con vocal. En este caso vemos el ejemplo en la pantalla y dice the engineer, ¿verdad? La siguiente, ¿Qué significa el ingeniero? el lógicamente, ingeniero, ¿verdad? exactamente. Bueno, la siguiente es the house and the church. Allí tenemos the house and the church, o sea, la La casa y la iglesia. Entonces pronunciamos da porque la siguiente palabra comienza con una consonante. Entonces en este caso sería the church. Fantástico. Vamos a ver a la siguiente diapositiva, a ver qué tenemos ahí. Ahora vamos rápidamente entonces a lo que es la siguiente demostración. Ujú. Adelante. Tenemos los demonstrative pronouns, ¿verdad? En este caso está this, que significa este, esta, esto. Y tenemos también that, que significa ese, esa, aquel, aquello y aquella. Bien, Ahorita vamos a repetir entonces, ¿qué le parece? Regresamos a la diapositiva y repetimos para la pronunciación más que todo Ok. de las personas que nos están viendo. ¿Cómo se dice este? Bueno, que este, esta y esto es la misma palabra en inglés. Exactamente, se la puede decir por misma una sola palabra, palabra. sí. ¿Cómo se dice en inglés? this. This, perfecto. La siguiente que tenemos es ese, esa, aquel, aquello
y aquella. En inglés es una sola palabra. Se dice sí, that. that. Perfecto. Vamos a hacer algunos ejercicios acá. Si volvemos al set para poder practicar con lo que es el vocabulario. Por ejemplo, dijimos que this significa este. ¿Cómo diría usted, teacher? O cómo nuestros televidentes aprenderían a decir, por ejemplo, esta oficina. This office. Perfecto. Pero si la oficina está a larga distancia y yo quiero decir esa oficina. Entonces, nosotros vamos a utilizar this cuando tenemos algo cerca de nosotros. Y vamos a utilizar that cuando algo está lejos de nosotros. Entonces, en ese caso, si la oficina estuviera largo, utilizaríamos that office. Perfecto. Y si la oficina está cerca, this office. Fantástico. La palabra borrador se dice eraser. Eraser. Pero si yo quiero decir el borrador, ¿cómo lo dice usted? El borrador. The eraser. Ahora sí quiero decir este borrador. Lo tengo en mi mano y quiero decir este borrador. This eraser. Aquí Pero si el tenemos. borrador está lejos de mí, inalcanzable, y quiero decir ese borrador. Entonces vamos a utilizar that eraser. Fantástico. Wow, qué interesante. Entonces hagamos ejercicios ahí en casa con su cuadernito, llenando la hoja y practicando mucho porque esta clase está muy interesante. Hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos la palabra apple. Apple significa manzana. Si yo quiero decir una manzana, ¿cómo sería, teacher? Entonces vamos a utilizar el artículo indefinido and porque esta palabra empieza con una vocal. Entonces vamos a decir an apple. Ahora, si yo quiero decir la manzana. Vamos a utilizar el artículo definido the apple. Fantástico. Ahora si quiero decir esta manzana. Esta manzana entonces sería this apple. Muy bien, ajá, pero si la manzana está alejada o no, o inalcanzable de mis manos y quiero decir esa o aquella manzana. Ok, entonces en ese caso utilizaríamos that apple. Muy bien, excelente. Regresamos entonces, creo que tenemos algunas frases ahí en diapositiva Sí. para que nuestros televidentes puedan ir tomando nota y traduciendo ahí en la fotocopia que se les dio del tema de este sábado. Vamos a ver entonces a las diapositivas para que podamos practicar con todas las personas que nos están viendo allá en su hogar. Creo que están por ahí más adelantito. House, pero Bien, fantástico. Ahí está entonces, fantástico. Vamos a ver entonces, explíquenos lo que tenemos ahí. Bueno, entonces siempre utilizando el vocabulario, vamos a utilizar el artículo indefinido, ¿verdad? Entonces house sería a house, una casa. Lawyer, a lawyer, un abogado. Gym, gimnasio, a gym, un gimnasio. Church, a church, una iglesia. Continuamos con las palabras que comienzan con vocal, ¿verdad? Apple, entonces en este caso utilizaríamos el artículo indefinido an, entonces sería an apple. Electrician, an electrician. Eraser, an eraser. Engineer, an engineer. Entonces vemos ahí, ustedes pueden ver en las pantallas que utilizamos el artículo indefinido an porque todas las palabras que siguen empiezan con una vocal. Entonces siempre vamos a seguir esta regla, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente entonces. Muy bien, ahí tenemos algunos ejemplos Ajá. del uso de a y an. Estamos Vamos a ver. combinando el vocabulario que tenemos y el que tienen ustedes en sus hojitas. Entonces vamos a decir a house and an office. Eso significa una casa Y una oficina. Vamos con la otra. A gym and a church. ¿Qué les parece si interactuamos? ¿Qué significa esa frase que tenemos ahí? A gym and a church. ¿Alguien nos dice? Correcto, es un gimnasio y una iglesia. Nos vamos con la siguiente para que los televidentes puedan ir copiando, porque estas frases que tenemos ahí, estas combinaciones de los artículos, están escritas en lo que es la copia que se les fue distribuido durante la semana. ¿La leemos? An electrician and a lawyer.